¿Cuántos abandonos hay? ¿Cuántos lesionados? ¿Muchos o poquitos? ¿Sí? No sé si recuerden que precisamente una de las enseñanzas que tuvimos es esa carrera de la fe, y fue para principio de año. Llevamos ya 3 meses. ¿Cómo vamos con nuestra lectura bíblica? ¿Bien? ¿Ha habido tropiezos? No, normal, pero el Señor nos levanta. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, vayamos a nuestro pasaje central hoy. Dije, con razón veía borroso, dije, pues no traigo los lentes. Muy bien. Nuestro pasaje central lo podemos encontrar en Hebreos 2, del 5 al 9. Y dice, porque no se contaba a los ángeles al mundo venidero, acerca de los cuales estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor. Lo has puesto sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Vamos a orar. Bendito y alabado Padre, cuánta es tu misericordia, que nos has dado la oportunidad de conocerte, pero sobre todo, Dios, nos has dado la oportunidad de conocer cada día más tu palabra y a través de ella crecer en la gracia y misericordia de tu Hijo Jesucristo. A través de ella darnos cuenta de las muchas oportunidades que tú nos das para seguir tu camino. Bendícenos, Señor, y permite que hoy lo que estudiemos no solamente sea una enseñanza más, sino que sea algo que nos cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y sobre todo, mi Dios, que nos santifique para honra y gloria tuya. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Alguna vez se han preguntado en dónde estaban los hebreos cuando se escribió? Esta no es una epístola, ya lo hemos dicho, y ya lo ha dicho Edgar a través del estudio, que esta no es una epístola, es un sermón. ¿Alguna vez se han preguntado en dónde estaban los hebreos cuando les mandaron este sermón? La Escritura no lo dice. Es difícil de poder decir con cierta certidumbre que estaban en cierto lugar. Pero vamos entonces a tratar de discernir un poco en dónde estaban y el porqué de esta carta. Lo que sabemos de los destinatorios y que poco podemos constatar en este libro es que son judíos convertidos al cristianismo, por ende, conocedores del Antiguo Testamento. En el capítulo 5 se menciona que su crecimiento no era correspondiente al tiempo de su conversión. En el capítulo 10 también observamos que han padecido persecución, incluso fueron espectáculo, se fueron despojados también de sus bienes. Entonces precisamente surge la pregunta, ¿en dónde están? ¿En qué ciudad habitan? Hasta ahora no vemos ni vislumbramos a través de toda la carta alguna situación que nos pueda dar a entender en dónde están o que nos dé un poco de luz sobre en qué lugar se encuentran. Dados los acontecimientos históricos, hay dos posibilidades: Palestina o Roma, porque también leemos en Hebreos, los de Italia os saludan. Esta oración o frase puede tener dos interpretaciones y la primera se puede referir a que fueron de Roma, fueron personajes de Roma saludando a sus conciudadanos romanos o romanos saludando a sus conocidos fuera de Roma. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Por el énfasis de esta frase anterior, así como por el contexto literario que podemos encontrar en toda esta carta, hay probabilidades de que esté más cargada hacia personas o hebreos que estén en Roma. Probabilidades, no se puede asegurar.
La iglesia en Roma estaba muy familiarizada con las dificultades de ser seguidor de Cristo. En el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio pensó que los judíos de Roma causaban revueltas o sediciones debido a la controversia que existía acerca del Mesías. Como ellos se reunían para discutir qué pasaba o discutir qué era la situación que vivían a través del nuevo evangelio y a través de la persona de Jesucristo, el emperador Claudio pensaba que ellos estaban reuniendo para quitarlo del poder. Entonces Claudio decretó la expulsión de todos los judíos, independientemente si eran seguidores de Cristo o si eran judaizantes. Y ese edicto hizo que todos estos hebreos fueran desterrados de Roma. Por eso le digo, se carga más hacia que son hebreos en Roma. Esta expulsión que provocó Claudio les quitó los bienes, los alojó, pero algo maravilloso sucedió con estos hebreos o con esos nuevos cristianos. Lejos de sentirse despojados, lo sufrieron con gozo. Dijeron, qué buena onda, estamos siguiendo los pies de Jesús. Esto sí es parte del Evangelio. Y vemos que a través de las Escrituras todo esto tenía que pasar. Pero después, en el año 54 de Cristo, cuando Claudio murió, subió al poder Nerón, que no respetó la orden de Claudio y dejó regresar a los judíos a la ciudad. En el año 54 un incendio destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Este incendio se mencionaba que el causante de esta tragedia era Nerón mismo. ¿Cómo se quitó Nerón la culpa? De hecho, le culpa a los judíos, porque él permitió que regresaran a la ciudad de Roma. ¿Sí? Y los usó como ejemplo en el famoso Coliseo romano, incluso los quemó vivos y los utilizó como antorcha, en sus jardines. ¿Qué problema? Ajá. Entonces vemos que el ser cristiano no era tan fácil. Y que ya lo que habían padecido en la primera expulsión, en la segunda ya no les pareció tan agradable. El temor y el sufrimiento de la muerte provocó el olvido de los principios del Evangelio, pero también provocó una reflexión dentro de estos cristianos. Recuerden que eran hebreos, eran conocedores del Antiguo Testamento, sí. ¿Conocían la ley? Sí. ¿Conocían el ministerio levítico? También. ¿Cuál fue la reflexión entonces que ellos tuvieron? Dice, ya que como conocedores de la ley y el ministerio levítico tenían una correcta relación con Dios antes de Jesús, esa fue su forma de pensar. Si yo conozco el ministerio levítico, pues tengo una correcta relación con Dios o he tenido una correcta relación con con Dios antes de Jesús. Y seguramente entonces puedo regresar a la práctica levítica y a la práctica anterior y hacer de un lado a Cristo. ¿Eso es correcto? No. El sermón de Hebreos tiene el propósito de mostrar el error de este pensamiento, animándolos a permanecer en Jesús, mostrándole la superioridad de Jesucristo por encima del Antiguo Testamento, por encima de Moisés, por encima de cualquier práctica levítica, y que solamente Jesús podía hacer algo que no hacía esa práctica levítica, que era quitar el pecado. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el pecado era cubierto. Entonces el propósito del autor de Hebreos dice, no lo cubre, él lo quita. También en el capítulo 11 vemos una de los propósitos por las cuales el autor de Hebreos trata de animar a todas estas personas. ¿Se acuerdan de qué trata el capítulo 11 de Hebreos? Los héroes de la fe. Los héroes de la fe, que muchos de ellos sufrieron y no llegaron a ver la revelación completa del Evangelio. No llegaron a tener esa esperanza. Bueno, pues entonces vayamos a nuestro bosquejo. Vamos a ver un Salvador para los hombres. La primera parte de nuestro bosquejo es la naturaleza humana. Recordamos lo que vimos, lo que acaba de leer Víctor, el Salmo 8, y lo que acabamos de leer es el mismo Salmo. Y aquí nos habla de la naturaleza humana.
y de la mayordomía del hombre, la cual Dios le colocó, le hizo al hombre que lo tuviera para honra y gloria de él. Y leemos, el ser humano fue hecho a imagen de Dios, dándole un propósito por el cual vivir. Sin embargo, el pecado lo afectó y el entendimiento de nosotros mismos ha cambiado. ¿Quién es el centro del universo? Y para la gente que no cree en Dios, ellos mismos. El hombre tiene una cosmovisión propia en la cual ha desechado a Dios. En Génesis capítulo 1 del versículo 26 y 27 podemos ver y constatar esta verdad. La humanidad fue creada para reflejar las características de Dios como la razón, la voluntad, las emociones, la conciencia, y reflejar el carácter de una manera no perfecta y limitada de Dios. Dios sí lo puede hacer con las características porque Él es ilimitado, Él es perfecto. Nosotros, a pesar de que tenemos estas características, son limitadas e imperfectas. Por lo tanto, el ser humano no es autónomo y es la única forma objetiva para calificarse es a través de la palabra. Sin embargo, al caer en pecado, la imagen del hombre se distorsionó y distorsionó su forma de pensar, dejando de lado al Creador. La ciencia ha tomado un papel muy importante en esta cosmovisión del hombre, tratando de dar una explicación de lo que somos, cómo sentimos, cómo actuamos. Pero desgraciadamente la ciencia lo ha encajonado en un conjunto de células y tejidos que no explican por completo lo que somos y que no explican, por ejemplo, situaciones como los sentimientos, nuestra razón, nuestra forma de ver y aquellas virtudes que el hombre puede tener que son, repito, reflejo de Dios, pero el pecado las ha distorsionado. En consecuencia de esta forma de pensar, del ser humano podemos ver lo que le ha pasado. Vamos a leer Romanos 1, del 24 al 32. Dice así. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el de que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, repito, esto es lo que el hombre piensa, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes, habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, la paga del pecado es la muerte, y todo esto es pecado. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es lo que es el hombre, es el reflejo del hombre sin Dios. Y desgraciadamente nosotros, o mucha gente allá afuera, no tiene este concepto. Ahora bien, para muestra basta un botón. Stalin, Hitler, Alejandro Magno, Nabucodonosor. Si los vemos a través de la historia, podríamos decir grandes hombres. Bueno, Hitler no tanto, ¿verdad? Stalin hizo una nación, formó una nación a partir del comunismo. Alejandro Magno conquistó desde Grecia hasta la India. Nabucodonosor, ¿qué hizo?
cuando conquistó toda su tierra, también una de las cosas que no se dicen acerca de Nabucodonosor es que él permitió la escritura. ¿No? Hizo que la escritura se diversificara en muchos lugares. Pero algo muy importante, los nazis y todos aquellos hombres que gobiernan creen que su forma de hacer política es perfecta sin buscar verdaderamente el reino de Dios y su justicia. Pero todos podríamos, a través de la historia, inclusive podríamos decir, estos hombres en realidad no son tan malos, no hicieron cosas malas. ¿Sí? Pero volvemos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer Romanos. Romanos capítulo 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y resumiendo todo esto, no hay temor de ellos delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Terrible. Esa es la condición del hombre. De modo que a través de la Escritura podemos concluir podemos tener esta conclusión. La naturaleza caída pecaminosa del hombre necesita un Salvador para concedernos el perdón de pecados y restablecer la correcta relación con nuestro Creador, para entender el verdadero valor del ser humano y encontrar sobre todo el verdadero propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito? Glorificar a Dios. Ya que el hombre tiene la mayordomía dada por Dios de la creación, como lo leemos en nuestro texto de Hebreos y en Génesis 1:26, dice, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el verdadero propósito de Dios, no el anterior. Esto es lo que la Biblia busca. Pero entonces aquí surgiría una pregunta, ¿cómo puede el hombre ser? ¿Cómo puede llegar a este estado de gracia delante del Señor y restablecer las cosas tal y como Génesis lo dice? Pues a través de un Salvador, que sería vamos a ver entonces nuestro bosquejo. Vemos la naturaleza del hombre y vamos a ver la naturaleza de Cristo. Ese Salvador se encarnó. Esa promesa que habíamos visto a través de todo Génesis, de toda la Escritura, se tuvo que hacer carne. Y ahorita vamos a ver por qué se tuvo que hacer carne, cuáles son los verdaderos propósitos de la encarnación. Veamos ahora el segundo punto de nuestro bosquejo, la naturaleza de Jesús, el Logos, el Hijo del Hombre, el Cristo, el pan de vida. Muchos cristianos no tenemos el correcto entendimiento de la verdadera naturaleza de Jesús. Nuestra forma de verlo toma muchas formas. Fabricamos un concepto a veces completamente equivocado de lo que es Jesucristo y no vemos completamente su revelación. Entendemos que Cristo sufrió por nosotros, sufrió nuestro dolor, sabe lo que nosotros sentimos, pero lamentablemente no lo entendemos bien. Y al no entenderlo bien, normalmente decimos, sí, Él entiende todo por lo que estoy pasando. Él entiende todas mis aflicciones, entiende todas mis tentaciones. Pero una respuesta mala es, pero Él es Dios. Él es Dios, Él lo puede soportar. ¿Esta cosmovisión o esta forma de ver a Jesucristo es correcta? No, no, no y no. En consecuencia creemos y devaluamos la humanidad de Dios. Pero al decir esto, lo negamos prácticamente negando la naturaleza humana de Cristo. Si entendemos correctamente la humanidad y la divinidad de Cristo, entenderemos correctamente la revelación que tiene que tiene Cristo en su encarnación. Y sobre todo los propósitos por el cual el Hijo del Hombre se hizo carne. Muchos dicen, se humanó,
quiero hacer este término muy importante, se humanó, se hizo hombre. ¿Cuál es el propósito? Vivir nuestras vidas y morir nuestra muerte. Lo podemos leer en el pasaje base que tenemos de Hebreos. Se hizo hombre para que gustase la muerte. Hebreos 2, del 14 al 18 nos enseña: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo, se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por su temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetas a servidumbre. ¿A qué le servíamos? Al pecado. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, como lo vemos en el pasaje base. ¿Sí? Dios, Jesucristo, no es un ángel, es un ser divino con una naturaleza divina. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a ti y a mí. ¿Para qué? Para entender y, como repito, para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrerte a los que son tentados. Ahí viene la identificación de Cristo con nosotros. Recordemos que el libro de Hebreos tiene el propósito del autor de mostrar la superioridad de Cristo por encima de todo, por encima del Antiguo Testamento, por encima de Moisés, por encima de los ángeles y por encima de cualquier hombre o personaje de la Biblia. Eso es importantísimo. No hay nada incomparable que no sea Jesucristo. A lo largo de toda la Escritura podemos ver la verdad de la doctrina de la encarnación y por lo tanto la verdad de ella. Repito, se hizo hombre, se humanó. Esto es lo que le hace un Salvador superior por encima de cualquier hombre y por encima de cualquier sacrificio levítico del Antiguo Testamento. Si va a morir por nosotros, tiene que hacerse igual a nosotros. Si nos va a ayudar en nuestras aflicciones, tiene que participar de los mismos padecimientos que nosotros. Debía adquirir la naturaleza humana unida a la naturaleza divina, ya que la única manera de librarnos de la muerte humana que merecemos por el pecado es que Él fuera el sustituto perfecto. Y por eso se humanó. Se hizo hombre. Dios es justo y demanda un pago por el pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por esta razón es Cristo que tenía que ser 100% humano. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Qué fuerte revelación. Qué verdad tan más grande. Dios ya tenía planeado todo para nuestra salvación. Es algo asombroso, maravilloso, que nos llega de regocijo, porque Dios no se le escapó nada. Sabía que el hombre iba a pecar, sabía que el hombre iba a caer, pero tenía la solución. Maravilloso. Él piensa en todas las posibilidades que hay. La humanidad de Cristo cumple con las justas demandas de la ley que el hombre caído no puede vivir. Él vive las demandas de la ley para justificarnos delante de Dios y así cumplir la ley. Él vive nuestras vidas, pero con la gran diferencia que Él la vivió sin pecado. De esta manera pasa a ser el segundo Adán que redime a la humanidad. Adán caído, Adán espíritu vivificante. Quiero hacer también mucho hincapié en esto.
Cristo fue niño, un niño normal que creció y se desarrolló como uno de nosotros. Y es poderoso para comprender cada una de nuestras aflicciones. El diablo le tentó siendo hombre, lloró, tuvo hambre, se cansó, se compadeció, sufrió persecución, sufrió traición. Recordemos a Pedro, lo negó. Tuvo todas las necesidades que nosotros tenemos, de casa, calor, una familia. Y esto tiene que quedarnos claro, pero Él es poderoso y nos entiende. Si estás, hermano, pasando por una aflicción que digas, no la puedo soportar, Él es poderoso para entenderte. Él te puede socorrer, Él te puede ayudar, porque entiende perfectamente por lo que estás pasando. Una sola persona con dos naturalezas. Esto es uno de los grandes misterios y a esta unión se le llama unión hipostática. Dos naturalezas en perfecto control, en perfecta armonía. Para tratar de entender esto, vamos a leer el credo de Calcedonia. El credo de Calcedonia fue precisamente escrito con el objetivo de poder entender estas dos naturalezas en una sola persona y sobre todo entender que ni una es más ni una es menos y que las dos están en perfecta armonía. El credo de Calcedonia dice así: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, aquí viene lo importante, inconfundibles. Por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una sola persona y una sola sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino en uno y el mismo. Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él. ¿Quedó claro? Es dos personas en una misma, no separables y no confundibles. De manera que podemos concluir, Cristo entiende toda nuestra naturaleza porque soportó durante 30 años su vida toda la fuerza de la tentación. Él entiende más de lo que podamos imaginar, lo que sentimos, lo que pasamos, y Él es poderoso para socorrernos y para acudir a Él cuando seamos tentados y que Él nos apoye en esta tentación y que encontremos el justo y oportuno socorro cuando sentimos que nadie nos comprende, nadie nos entiende. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que tú no me entiendes? Cristo sí te entiende. Te trato de explicar algo y no me entiendes. Cristo te entiende. Ve, acude a Él, hermano. Les animo a que lo hagan. Entonces pasemos al tercer punto de nuestro bosquejo, que es el sufrimiento de Cristo. Algo que también llama mucho la atención aquí en Hebreos, dice, dice así, porque vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. ¿Se han preguntado aquí por qué no dice Jesucristo? Estábamos hablando de qué? De su naturaleza humana. Jesús, el hombre. Jesús el Cristo, y es la combinación de el ungido de Jehová, o el ungido de Dios, y el hombre. Y algo que es notorio dice, aquel.
para reflejar precisamente la naturaleza y lo que vimos en el segundo punto. Uno de los propósitos fue morir nuestra muerte. Entonces dice, en el versículo dice, coronado de gloria y honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En Cristo podemos ver la inmensa, la grandiosa, la excelsa, la indescriptible gracia de Dios. Esa gracia que está derramada en todos y cada uno de nosotros, los que hemos reconocido al Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Se han dado cuenta de esa gracia? La han experimentado, la han vivido. Muchos de nosotros la vivimos día a día. Cuando pecamos y tenemos esta situación de caer, volvemos a revivir esa gracia, esa excelsitud de esa obra, que es inconmensurable. Y qué ánimo, hermanos, cómo me gustaría a veces, no sé cómo describirlo, animarlos a vivir esa gracia día con día. A tener esa relación personal con Dios, que cada vez que caemos, ahí está la gracia restauradora. Ahí está esa gracia inmensa que te levanta, que te hace vencedor, que te hace vivir una vida santa. Pero bueno. Entonces en Cristo podemos ver la inmensa y la grandiosa gloria de la gracia de Dios. Es un regalo de vida eterna, un regalo que restaura una correcta relación con Dios. Segunda de Corintios 8:9 nos enseña, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Nos enriquece con una vida espiritual plena delante de Dios. Tito 3:7 también dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A veces menospreciamos también la gracia, lo vemos como el regalo. Normalmente nos paramos todos los días y gracias Señor, un día más. Gracias por tu gracia, pero no la aquilatamos correctamente. Por eso repito, cómo me gustaría, no sé de qué manera animarlos a vivir esa gracia día con día. Que cada día que nos levantemos, recibamos esa gracia que nos hace sentirnos vivos, esa presencia de Dios mismo a través de todo lo que es la naturaleza, para vivir sabiamente y vivir conforme al temor de Dios. Este regalo que Dios nos da se prometió desde Génesis con el fin de terminar con el imperio del pecado. La justicia del Señor se satisfizo completamente, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Y precisamente aquí es donde entran los padecimientos de Cristo. ¿Ya tienes la gracia? ¿Cuál fue la gracia? Envió a su Hijo. Ahora viene la parte difícil yo creo que de este sermón, los padecimientos de Cristo. Porque no sé, a nadie se le merece la muerte, se le puede merece la muerte nada más porque sí, y más una muerte tan cruenta como la que sufrió nuestro Señor y Salvador Jesús. La necesidad de la salvación del hombre fue planeada por Dios y recordemos que su palabra nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Recordemos que el Antiguo Testamento, para poder tener acceso a Dios, tenía que hacerse una serie de sacrificios, ofrendas. Todo el libro de Levítico nos habla de los mandamientos que se debían realizar con el fin de tener paz con Dios, con el fin de estar en buena relación con Dios. De hecho, todo el orden sacerdotal del Levítico, ¿a quién apunta? Al sacrificio de Cristo. No apunta a otro lugar. Entonces era necesario que Cristo sufría todo este padecimiento por nosotros. Y repito, era para vivir nuestra vida, para podernos justificar delante de Dios a través de nuestra vida y para morir nuestra muerte. ¿Por qué para morir nuestra muerte? Porque Él venció a la muerte, quitó
La paga del pecado es muerte, quitó la paga. Entonces tenía que sacrificarse. En Isaías 53 vemos una clara descripción de los padecimientos de Jesucristo. Sin hermosura, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, menospreciado, sin estima, azotado, abatido por Dios, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y escucha bien, el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todo este sacrificio, probar la muerte por todos los que hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en su obra redentora, nos da la certeza de la reconciliación, la justificación, la expiación y redención del hombre. En fin, el perdón de pecados y por ende la certeza de que tenemos paz para con Dios. Ya no hay más conflicto con Dios. Nosotros los que hemos creído, ya no tenemos más conflicto con Dios. Ya está pagado. Pero aún más maravilloso es que este regalo es por fe. Nosotros no tuvimos que pagar nada, ni hacer nada, sino simplemente creer en el Hijo de Dios. Esa fe salvífica que inclusive no proviene de nosotros, proviene de Dios. Regalo maravilloso. Lo más glorioso en el sacrificio de Cristo es la resurrección y su entronización, su coronación de gloria y honra, sentado a la diestra de Dios, que trajo la exaltación hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El Cordero fue inmolado y es digno de tomar también el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la fortaleza y la gloria y la alabanza. Qué obra tan maravillosa. Ante estos, mis queridos hermanos, no nos queda más que concluir. Doblemos nuestras rodillas delante del Señor. Vivamos de acuerdo a lo que Él nos pide. No perdamos de vista toda la obra de nuestro Señor, que se entregó a la muerte por ti, por mí. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Tenemos en el Señor entonces el refugio al cual acudir en los momentos complicados de nuestra vida, en la tentación, pero también podemos acudir en el gozo y gozarnos en esa hermosa salvación que nos ha dado. Él comprende mejor que nadie, repito, todo lo que estamos pasando, y también entiende tus alegrías. Cultivemos esa relación. Que esto que aprendemos hoy no sea un mero conocimiento, sino que nos anime a vivir el cristianismo como Dios quiere que lo vivamos, con la plena comprensión de su sacrificio, con la plena comprensión de su humanidad, con la plena comprensión de lo que tuvo que pasar para nuestra redención, y que esa naturaleza caída que teníamos ya no existe. El acta de los decretos que había en nuestra contra fue clavada en una cruz. Y entonces, hermanos, les animo a que vivamos como Dios manda. Les animo a cultivar, repito, esa relación con Dios a través de su palabra. Que sigamos corriendo esta carrera con este libro como guía, con este libro metido aquí en nuestra cabezota, pero sobre todo metido acá en nuestro corazón para actuar como Dios dice. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tu gracia y tu misericordia es para siempre. Y qué maravilloso es reconocer todo lo que tú has hecho
y simplemente lo hiciste por amor. Lo hiciste porque querías tener una relación con nosotros a pesar de nuestra naturaleza caída. Y te hiciste hombre para comprendernos, para entendernos. Permite que hoy lo que nos llevamos, Señor, sea esa convicción de agradarte a través de una vida santa, a través de una vida llena y plena de tus mandamientos en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos